¿Alguna vez te has preguntado cómo debo orar? La Biblia da diversas imágenes acerca de la oración, con las experiencias que vivieron varios personajes. Es así como encontramos oraciones en las que se expresa la profunda tristeza. Oraciones de adoración en las que se reconoce quién es Dios. Oraciones por parte de personas que se sintieron abandonadas. Quizás te has formado una imagen equivocada de la oración. La oración no se trata de ser amables con nuestras palabras. No se trata de usar una lista de palabras específicas. Y tampoco es un acto pasivo. Quizás en este momento necesitas una nueva imagen de la oración, una llena de ricos detalles y colores vibrantes que surge de encuentros honestos con Dios, de encuentros extraordinarios con tu Padre. Cerca de Él, oraciones que inspiran. Muy buenos días. Qué placer volver a reunirnos, qué placer volver a estar juntos, especialmente en esta primera reunión presencial de este nuevo año. ¿Cómo cerraron ese año? Bien, ¿no? Gracias a Dios. Mucho por qué agradecer. Estamos en nuestra serie Cerca de Él, oraciones que inspiran. ¿Cómo es estar cerca de Él? ¿Cómo es acercarnos a Él? ¿Cómo es acercarnos a ese Dios en el cual creemos? A veces pensamos que estamos cerca de Él, pero realmente cuando vemos en nuestra vida hay una brecha, hay un abismo. Cuando yo nací, esto lo descubrí hace unos cuantos años, mi padre tenía 43 años, imagínense, 43 años. Así que crecimos con una brecha generacional bastante grande. Y pues nuestra relación no era muy cercana, no era muy cotidiana. Además que vengo de una familia un poquito grande, somos 15 hijos. 11 mujeres y 4 varones. Yo fui de los últimos, el número 13. Pero casi que nuestra relación con mi padre era para ir a pedirle, para ir a decirle: necesito pagar esto, necesito para el colegio, necesito, o necesito que tú hagas tal cosa. Y era una relación en ese sentido. Y esto lo vine a analizar después. Qué horrible se siente eso, ¿verdad? ¿Cómo se sentirían ustedes si con una relación de que solamente su hijo viene a pedirles? Yo creo que nos sentiríamos mal, ¿verdad? Porque lo rico es crecer con ese desarrollo emocional, con esos consejos, con esa cercanía. Pues a veces pasa lo mismo con Dios. Por eso esta serie, Cerca de Él, ¿cómo es estar cerca de Él? ¿Cómo acercarnos a este Dios en el que creemos? Ahora, una pregunta que podríamos hacernos es: ¿en qué ocasiones oramos con mayor insistencia? ¿En qué ocasión oramos con mayor insistencia? ¿Alguien? Cuando estamos mal, ¿verdad? Cuando nos sentimos mal, cuando la situación nos arropa, o cuando alguno de nuestros amados, nuestros hijos, nuestra familia, pues también está atravesando problemas de salud, problemas financieros o problemas de otra índole. Ahí es cuando nosotros derramamos nuestro corazón al Señor. A veces ahí diferenciamos lo que yo llamo la oración del hambre. Cuando vamos a orar por los alimentos, en el nombre de los tres, amén, Padre, Hijo y Espíritu. Pero en ese tiempo, en ese momento, es cuando nosotros vertimos nuestro corazón y realmente yo creo que nuestra fe crece. Quisiera que viéramos una historia que aparece en el capítulo 15 de Mateo, de una mujer también en una condición especial que nos trae muchas enseñanzas.
Y Mateo 15, 21, 22 dice: partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Y sigue diciendo: Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: Señor, ayúdame. Y él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Seguidamente dice: sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, ojo aquí, mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Qué historia tan hermosa, ¿no? Qué historia tan linda. Y no nos dice Mateo realmente a qué hizo este viaje Jesús. Era un viaje más o menos de entre 50 y 80 kilómetros. No nos dice Mateo. Marcos nos da unas pinceladas más y nos dice que él se fue, entró a una casa y no quería que nadie se enterara. Imagínense, quizá Jesús quería tener un momento a solas con sus discípulos, quizá querían descansar, querían estar un poco más cerca precisamente. Pero nos dice que vino una mujer cananea y salió a su encuentro gritando. ¿Cómo salió? Gritando. ¿Estaría esa mujer tranquila? No, estaba desesperada, estaba angustiada. ¿Alguno ha estado en una situación así? Yo he estado muchas veces. Y precisamente en ese tiempo en que descubrí la fe en el Señor a los 25 años, mi relación, así como era con mi padre de distante, la vi reflejada en mi fe. Mis primeros años fueron de un distanciamiento de Dios, pero a través de una serie de situaciones pude acercarme a Él. A través de la oración, a través de conocer de su palabra y a través de situaciones como las que la vida nos trae a todos. Dice que la mujer entró gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. ¿Cómo es estar cerca de Dios en una situación desesperada? ¿Cómo es acercarnos a este Dios? ¿Cómo es acercarnos y no solamente, sino confiar en Él? Quisiera que viéramos por lo menos 3 cosas que nos hacen estar más cerca de Él, y que esta mujer obviamente nos trae en esta mañana para que podamos aprender de ella. En primer lugar, debemos estar cerca de Él para reconocerlo como Señor. Debemos estar cerca de Él para reconocerlo como Señor. Dice el versículo 22: una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando. Y como decíamos, Canaán quedaba muy lejos de Jerusalén. Y era una mujer obviamente que no practicaba la fe hebrea, que no tenía la Torá, que no había escuchado a los profetas hablar. Y dice ella: Señor, hijo de David. Señor, hijo de David. Y después le dice: ten compasión de mí. Y esta expresión, Señor, hijo de David, tenía una connotación de la profecía de ese Mesías que el pueblo hebreo estaba esperando. Ella no dijo: maestro, necesito una cita contigo, no sacó un pañuelito y lo saludó. No, la mujer gritó, y gritó desde su corazón, reconociéndolo a Él como el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo del Dios prometido. Reconoce la descendencia y la identidad de Jesús. Siendo una extranjera, lo reconoce. Siendo cananea, lo reconoce. Y de paso, los cananeos adoraban muchos dioses, tenían una serie de sacrificios, pero esta mujer quizá había oído de ese Jesús que podía hacer esos milagros. Y después dice en el versículo 27: sí, Señor,
Pero no es una respuesta amable como antes la decían los hijos, no, sí señor, no señor, sí señora, ya hoy no es así, sino que al decir Señor reconoce precisamente el linaje, lo reconoce a Él como el Mesías. Y no podemos encerrar a Dios en una u otra religión. Como vemos, Dios actuó en una mujer que no era judía, que no era hebrea. Dios estaba allí, escuchando el corazón de una mujer atormentada, de una mujer no solamente que ella estaba atormentada, sino que su hija estaba sufriendo de una enfermedad. En tiempos bíblicos, muchas enfermedades, quizá como la epilepsia y otras enfermedades, se le da una connotación espiritual de demoníaca. No sabemos, no nos dice la Biblia, pero sí sabemos lo que Jesús hizo con esta mujer. Dios está en la vida de los que se acercan a Él, de los que abren su corazón, de los que ponen su fe en Él, en ese Dios creador, en ese Dios único, en ese Dios que nos ha sostenido, en ese Dios que se ha fijado en nosotros y que envió incluso su Hijo para nuestra salvación. Entonces, debemos estar cerca de Él para reconocerlo como Señor. En segundo lugar, debemos estar cerca de Él y perseverar con fe. ¿Por qué perseverar con fe? Y voy a pedirles allá a la cabina a ver si me pueden poner los versículos nuevamente, por favor. Debemos estar cerca de Él y perseverar con fe. Dice en el versículo 25, la mujer se acercó y arrodillándose delante de Él, le suplicó: Señor, ayúdame, ten compasión de mí. Ella no dice otra cosa, sino ten compasión de mí, pide por la compasión. Otras versiones dice: ten misericordia de mí, ten dolor en tu corazón de lo que me está pasando a mí. Y vamos a ver cómo fue ese encuentro. Dice que primero se acercó desesperada, gritando. Una mujer con un sufrimiento por ella y por su hija. Ahora, ¿qué pasa después de eso? ¿Me da la siguiente, por favor? Perdóname, la anterior. Dice que ella se acercó y encuentra en Jesús un silencio. Dice que Jesús no le respondió. El silencio de Dios. ¿Alguna vez has pasado o has visto o has sentido el silencio de Dios? Yo creo que muchas veces nosotros pasamos por eso. Y es un ruido ensordecedor ese silencio. Cuando Dios parece que no responde, pero aún en el silencio es una respuesta de Dios. Allí podemos encontrar respuesta. Y si no, es la preparación para algo que viene, para otro nivel que vamos a encontrar. Después dice que los discípulos la rechazaron y le rogaron: despídela porque viene detrás de nosotros. Otra versión dice deshazte, más o menos como deshazte de ella, que ya estamos cansados. O sea, también eso nos da a ver que no fue una mujer que solamente hizo un grito o un alarido, sino que estaba insistentemente rogando. Entonces se encuentra aquí el rechazo de los discípulos y viene después y encuentra un no por respuesta de parte de Jesús. Dice: no fui enviado sino a las ovejas de Israel. No fui enviado sino a las ovejas de Israel. Y después, a pesar de esto, dice que ella se arrodilla y suplica. Imagínense cómo viene hasta ahora: silencio, un rechazo, un no, y es una mujer que está angustiada. Pero a pesar de esto, entonces, la mujer no se queja ni maldice su situación. Pobrecita de mí, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué si soy tan bueno? ¿Por qué mi hija si es tan buena? Ella no maldice y tampoco se va o se aleja. Muchas veces a través de las oraciones nosotros hacemos un primer intento, quizá de pronto un segundo intento, y nos vamos enfriando y nos vamos alejando poco a poco. Y en lo personal creo que Dios estaba probando la fe de ella, que Dios estaba viendo si su insistencia realmente era: creo que tú puedes hacer el milagro que necesito,
o si simplemente era una carta más en su posible variación o amplitud de posibilidades para que su hija se sanara. Esta mujer no claudica ni se cansa al no recibir una respuesta. Se sintió humillada, se sintió rechazada, sintió un no de parte de Dios, pero la mujer insiste. Y no es que Dios necesite nuestros ruegos, valga decirlo, pero a través de cuando nosotros rogamos, como nuestro corazón, hay padres aquí. ¿Cómo es cuando nuestros hijos nos ruegan por algo? Yo sé que sí, uno como padre, especialmente el hombre, resulta cediendo. Pero cuando nuestros hijos nos ruegan, nosotros vemos su corazón, nosotros nos ponemos en su posición. Y los niños ruegan porque realmente están buscando algo o desean que nosotros les demos algo. El ruego y la súplica nos favorece a nosotros principalmente, porque es una forma de probar nuestra fe. Una vez recuerdo que me invitaron a mí a orar por una persona que estaba enferma en un hospital. Y cuando llegué, me acerco a la cama, dice, ay, era el que me faltaba. Ya han venido de esta religión, de esta religión, de esta religión. Tenían una serie de estampitas, unos afiches. Dios no es una opción entre muchas. Dios es la única opción que nosotros tenemos. Jesús, aparentemente, y cuando vemos el relato podemos decir, oye, ¿por qué Jesús actúa fríamente ante esta mujer? ¿Por qué no se conduce? ¿Por qué guarda silencio? ¿Y por qué después le dice que no? Que Él vino a las ovejas de Israel en primera instancia. Y es así. Jesús estaba en la primera fase de su misión aquí en la tierra. La hora de los gentiles todavía no había llegado. Sin embargo, la fe de esta mujer aparentemente le indujo a adelantar su agenda. Eso es lo que logra nuestras oraciones, nuestras súplicas, el acercarnos a Él con todo el corazón, el creer en Él como ese Dios de los milagros, como ese Dios que puede hacer en nuestra vida. Muchas veces escuchamos a la gente, bueno, ya no queda sino orar, ¿no? Como última instancia, como ya, oremos. Pero yo creo, y definitivamente en mi vida lo he comprobado así, es la primera instancia. Y es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Antes de ver el teléfono del abogado, del médico, de la palanca, del que necesita, orar es lo primero que nosotros debemos hacer, como esta mujer. Jesús dijo que la fe mueve montañas. Pero en este relato yo puedo ver algo mucho más allá, mucho más grande, mucho más importante, que es mover el corazón de Dios. Eso es lo que pueden hacer nuestras oraciones. El rogar, el clamar, el pedir, el clamar por misericordia nos hace ver también nuestra vulnerabilidad delante de Dios. Nos hace ver que realmente nosotros podemos tener el conocimiento, podemos tener los deseos, podemos tener los contactos, pero Dios es quien tiene su voluntad y quien tiene la última palabra. En tercer lugar, debemos estar cerca de Él para confiar. Debemos estar cerca de Él para confiar. Dice el versículo 27 y 28. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas. ¿Comen qué? Las migajas que caen de la mesa de sus amos. Dice Jesús, mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Me encanta como dice, hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa. Para el pueblo hebreo, ellos se sentían dueños del pan. ¿Quién quiere las migajas? Las migajas son despreciadas. Las migajas no se consideran comida. Las migajas se barren y se botan. Pero en el poder de Dios, en la grandeza de Dios, aún sus migajas tienen poder. Y esta mujer lo creyó así. Muchas veces nosotros
oramos y pedimos algo, está bien, y abrimos nuestro corazón. Pero no esperamos a ver la voluntad de Dios, sino que se haga nuestra voluntad. No queremos las migajas, queremos el pan completo. Para quien está desesperado, para quien busca una respuesta, para quien busca un milagro, para quien busca que Dios haga algo, aún las migajas de Dios tienen poder para eso. Jesús dice: grande es tu fe. Ella utiliza la misma ilustración que usó Jesús del pan para volverla a su favor. ¿Se dan cuenta? Jesús utilizó la figura del pan para darlo a sus hijos. Y ella utiliza esto mismo para volverlo a su favor. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, cuando nosotros estudiamos, y por eso, como decía Marco, aquí en la confra, nosotros propiciamos esos espacios para desarrollar, para conocer, para meternos en la palabra de Dios y desarrollarla en nuestra vida. Pero no solamente para conocerla, sino para aplicarla. Muchas veces nosotros podemos orar en la palabra de Dios, darle a Dios esas promesas que Él nos dio, así como hizo esta mujer. Y esas promesas Dios siempre las va a cumplir. Grande es tu fe, le dijo. ¿Y por qué es grande su fe? Porque los que tenían que creer no creyeron. Aquellos religiosos lo criticaron, lo juzgaron, lo eliminaron. Los que tenía él en primera instancia que llegar, lo rechazaron. Por eso después es que Jesús empieza su ministerio y empieza a abrir ese abanico. Jesús pocas veces exaltó el conocimiento de las personas, pero sí exaltó la fe de unas pocas, como cuando él fue también interceptado por ese soldado romano, ¿se acuerdan? Que también va a interceder para que sanara a su criado. Y él le dice: no tienes que ir, yo lidero un grupo de soldados, y si yo doy una orden, esa orden se ejecuta. Yo sé que tú tienes el poder para hacerlo. Y ese criado también es sanado. Debemos crecer y buscar de Dios para que nuestra confianza en Él madure, para que nuestra confianza en Él podamos creer y podamos estar seguros de quién es ese Dios al que decimos creer. Acercarnos, crecer, confiar y perseverar son 4 palabras muy importantes en mi vida personal para aumentar nuestra fe. Acercarnos. ¿Y acercarnos de qué manera? Acercarnos como ese Padre en una relación día a día. Pablo muchas veces dijo: oren sin cesar, oren todo el día. Y no se trata de estar en una actitud como conocemos el orar, de rodillas, con los ojos cerrados. Podemos ir manejando con los ojos abiertos, obviamente, y estar orando. Nuestra actividad, el hablar con nuestros hijos, con las personas, el estar aquí mismo puede ser un acto de oración. Dios desea conocer, que desnudemos nuestra alma, que desnudemos nuestro corazón y que nos acerquemos a Él las 24 horas del día. No es ver para creer, es creer para ver. Porque al creer nosotros vamos a tener la sensibilidad de ver todas las cosas grandes que hace Dios. Muchas veces hablamos de milagros por cosas que vemos, pero el hecho de que cada uno de ustedes esté aquí, o cada uno de ustedes que nos está escuchando y nos está viendo, es un milagro en sí mismo. Nuestra vida, el hecho de poder respirar, el hecho de poder criar a nuestros hijos, de poder comer, todos son milagros. A veces nosotros hacemos a Dios como nuestro deudor, pero la verdad es que todo lo que Él nos da es por su misericordia, por su amor hacia nosotros. Creer en su palabra, creer en que ese mismo Dios
que fue fiel con David, con Moisés, con tantos hombres grandes que hicieron cosas maravillosas en la Biblia, es el mismo Dios en el cual tú crees. Dios no cambia, dice la Biblia. Confiar. Cuando nosotros confiamos, estamos entregando nosotros nuestra vida. Así como esta mujer no solamente entregó su fe, sino entregó la vida de su hija, porque ella creía que Jesús podía sanarla. Y perseverar. Vemos el ejemplo de esta mujer, como ante toda esta situación, ante todo este rechazo, ante toda esta negatividad, ella siguió perseverando hasta que Jesús hizo el milagro en su hija. La fe es más que creer, es creer en Dios, creer en ese Dios, creer en ese Dios que nos habla la Biblia, que nos dice la Biblia, que domingo a domingo escuchamos acá, en ese Dios que hace milagros, en ese Dios que guía nuestra vida. Yo siempre digo que todos los preceptos y las cosas que Dios nos da para nosotros no es porque Él sea el aburrido de la fiesta, sino porque sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros, para nuestras familias. Yo doy gracias a Dios porque un día Él entró a nuestra familia y cambió completamente el futuro. Hoy ver a nuestros hijos es muy diferente a ver lo que fueron nuestras generaciones anteriores. Empezamos un nuevo año y las malas noticias obviamente no se hicieron de esperar. Y esto no es ahora, sino cada año sucede este fenómeno. Pero uno quiere entrar y recibir el año nuevo con buenas noticias y con cosas chéveres. Y está bien, pero que no se nos olvide que vivimos en un mundo quebrado. Hay una exacerbación nuevamente o un repunte del COVID. Hay otra variedad, hay otra cepa. Aumentó el dólar y aumentó el combustible, y obviamente todo eso va a impactar en la economía. Pero por eso es que necesitamos estar cerca de Él. Porque a pesar de todas las cosas, de todas las situaciones, nosotros podemos encontrar en Él esa paz, esa guía, esa sabiduría para saber cómo obrar en este nuevo año que tenemos por delante. Debemos estar cerca de Él y creer en Él. Hay una canción, no voy a cantar por el bien de ustedes, pero hay una canción que marcó nuestra vida cuando nosotros tuvimos que dejar todo allá en Venezuela y tomar la difícil decisión de venirnos, como dicen, con una mano adelante y otra atrás. Esta canción cambió nuestra perspectiva y fue nuestro apoyo. Dice: yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Y a través de este tiempo hemos visto cómo ese Dios que nos buscó un día y nos sacó de esa vida que llevábamos, cómo ese Dios que hizo tantos milagros en nuestra vida anterior ha hecho muchos más ahora. Ese es el Dios en que todos debemos creer, en el mismo que abrió en el desierto, el mismo que trajo comida a su pueblo en el desierto, el mismo que ha traído salud, el mismo que a través de la historia de la Biblia hemos visto tantas cosas que ha hecho. El mismo que ha sanado es el Dios en el cual nosotros creemos y debemos creer. Necesitamos creer en ese Dios que dice la Biblia, porque su palabra nunca ha fallado, porque Él siempre ha sido fiel, porque si abrimos, entregamos nuestro corazón y lo buscamos, podemos encontrar respuesta en Él. A manera de conclusión, queremos dejarles lo siguiente: mantengámonos cerca de Él siempre. ¿Cuándo? Siempre.
en todo momento. A veces tenemos la tendencia de alejarnos cuando las cosas están bien, cuando todo está chévere, cuando tenemos 15 y último. Pero dice, mantengámonos cerca de Él siempre. Más aún en los momentos de crisis y necesidad, debemos buscarlo reconociendo su autoridad sobre la creación, la autoridad sobre el universo. Rogar con insistencia, confiando en su poder y su voluntad. Y queremos también dejar una pregunta de reflexión. Dice la pregunta, ahí está: ¿cómo nos acercamos a Él en momentos difíciles de la vida? Puede parecer de pronto una pregunta muy sencilla, ¿verdad? ¿Cómo nos acercamos a Él en momentos? Nos acercamos pues desesperados. No, debemos acercarnos con un corazón humilde, con un corazón con fe, reconociendo quién es Él, reconociendo su autoridad, reconociendo su poder. Quiero que me acompañen, por favor, a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por este día, por esta primera reunión presencial, Señor, que tenemos hoy. Y te pedimos, Padre, que así como vinimos de nuestras casas hoy para reunirnos como tus hijos, Señor, Padre, también cada día podamos tomarnos, Señor, ese tiempo para adorarte, para acercarnos a ti, para confiar en ti, para que cuando lleguen esos momentos difíciles, Señor, esos momentos como el de esta mujer, de enfermedad, de dolor, de desesperación, Padre, podamos tener el gozo, podamos tener la fe, podamos tener la seguridad de quién eres tú, Señor, de que tú eres más grande que cualquier problema, que tú eres más grande que cualquier enfermedad, que a ti no se te escapa nada de las manos. Tú tienes el control absoluto. Y todas, Señor, todas las cosas que tú haces, dice en tu palabra, que son para bien de nosotros, aunque muchas veces no las entendamos, aunque a veces, Señor, no podamos comprender cuál es tu propósito, Señor, en las cosas que están pasando. Pero sabemos que tú eres el Dios, el único Dios, el Dios, aunque incluso esta mujer que no era judía, que no había escuchado en la Torá y no había escuchado a los profetas, Señor, desesperadamente se arrodilla delante de ti y tiene, Señor, su petición, tiene una respuesta a su petición. Gracias por este día. Te pido por cada hogar aquí, Señor, y por cada hogar de las personas que nos están viendo en esta transmisión, para que este año, Señor, así como empezamos este año en este tercer capítulo de la serie, podamos estar más cerca de ti. Que sea un año de crecimiento, que sea un año, Señor, en que podamos experimentar la madurez de nuestra fe. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.